Hola y bienvenidos al podcast número 44 de Cine de Humo Negro. Yo soy Iñaki Goldracena, estoy con Simón Arias Hola, hola. y con Claudio Tapia Hola, ¿qué tal? desde nuestras casas hablando por Zoom, y hoy vamos a comentar dos películas, Good Will Hunting y Slow West. Slow West del 2015. Y tenemos una sorpresa al final también, pero no Oh, la ¿de vamos a veras? decir ahora. Ah, ¿es una sorpresa? Sí, porque vamos a ocupar otro espacio para hacer otra cosa. Pero, ¿con qué partimos? Con Good Will Hunting, de Gus Van Sant, de 1997, y escrita por Matt Damon y Ben Affleck en un curioso dato trivial. Sí, o En busca del destino, como ustedes les gusta llamarla. O la mente indomable de Good Will Hunting. En Netflix está como Mente Indomable. Eso me di cuenta, por lo menos en el título en español. Pero bueno, ponen Matt Damon y les va a salir el tiro. Es Matt Damon y Ben Affleck. Claro. O ponen Mini Driver. Con eso les va a salir el tiro. Yo creo que es la única película de Mini Driver que deben tener en Netflix. ¿Está como su primer papel grande o no? ¿De quién? De ambos, de Ben Affleck y Matt Damon. Sí, o sea, de hecho Sí. este es como el gran zarpazo que pegaron. Oye, pero primero vamos con la sinopsis. Ya. Ujú. ¿Quién se aventura? Yo me aventuro porque no quiero tener que describir la otra. Entonces, para reducir esas posibilidades, voy a hablar de Good Will Hunting. Esta es la historia de Will Hunting, que es Matt Damon, un joven que trabaja como de conserje en una universidad. claro. Ujú. Limpia los pisos, hace cosas de conserje en una universidad, y vive en un barrio que se supone que es como de clase media baja, y la universidad es como un mundo mucho más elitista. Entonces, ese es el contexto. Vive afuera del anillo de Américo Vespucio. Y en paralelo hay un profesor que está haciendo clases de matemáticas y que a sus alumnos les pone siempre unas, ¿cómo se llaman esas Y cosas con números? ejercicio, Ecuaciones. claro. Ecuaciones. Les pone Pero- unas ecuaciones que son muy Pero- difíciles de resolver. Sí. De hecho, creo que ni siquiera son No. como ecuaciones exactamente, son como fórmulas que tienen que ser Fórmulas, probadas, fórmulas. cosas que Sí. ya se pasan de mi enseñanza media de matemáticas. Algo inteligente ocurre en una sala de clase y el profesor le dice a los alumnos que quien pueda descifrar su cosa inteligente, me imagino que gana algo. Así. Entonces, como que afuera de las salas hay esta cosa inteligente, ¿no? En un pizarrón. En un pizarrón, en un pasillo. Puta, y yo me metí en esto voluntariamente. Ya, hay una fórmula en el pasillo, y Good Will Hunting, que es el conserje, después de clases, cuando no hay nadie, se da cuenta que las puede resolver y las completa. Y Good Will Hunting es un genio, ese es el resumen. Entonces el profesor queda como, oh, ¿quién hizo esto? ¿Quién descubrió esta fórmula? Y se da cuenta que ninguno de sus alumnos fue capaz de hacerlo, y empieza una búsqueda por saber quién lo hizo. Cuando descubren que es el conserje, él queda muy interesado con entender mejor la mente de esta persona y cómo funciona, pero el Good Will Hunting es como un chico atormentado y problemático que no quiere saber nada de esto, y no sé a qué acuerdo llegan, pero terminan sometiéndolo a terapia como parte de un acuerdo en el cual me imagino que algo ganaba él. Claro, esa es no la importa. parte- La película no se trata de eso, en verdad. No, La pero es que película se trata de lo esa es la pasa parte después de eso. importante como para partir la historia, el Sí. desarrollo de la historia, que es que este weón está preso por agarrarse a combo en la calle, y este profesor le va y le dice, yo te saco, pero quedas bajo mi tutela y te ocupo para resolver ciertas cosas matemáticas, ¿cachai? Pero además le dice que tiene que ir una vez por semana al psicólogo o al psiquiatra, Eso. no sé cuál, al terapeuta. Y bajo esas condiciones el buen acepta, si no se queda preso nomás. Entonces desde ahí como que parte la historia. Eso. Y entonces la película se trata principalmente de las sesiones de terapia entre él y Robin Williams, que es como este psicólogo un poco convencional. Claro. Y que, bueno, o sea, por un lado hacen que él se haga como cargo de su talento y prodigiosidad, y también que lo van metiendo en este mundo donde conoce a una chica y se enamora, y en el fondo tiene que tomar las riendas de su destino, decidiendo qué tipo de persona va a ser. Tiene que ¿Cierto? buscar su destino. Tiene que, de hecho, ahí está, pues tiene que buscar En su busca destino. del destino. Sí. Sí, pues, Bueno, es eso- un juego de palabras el nombre y apellido del po. Will Hunting. Sí, po.
Good Will Hunting. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Como por buena goodwill. Will Hunting, buscar el destino. ¿En Buscar serio? Ok. Ah, mira tú, Will Hunting. Ok. Buena. Por No, eso ganó sí, el Oscar. por eso es la traducción. Pues. Son unos cabros muy inteligentes, los Ben Affleck y los Matt Damons. No, y hicieron el título en el pizarrón ahí, lo buscaron como ecuación. Good Will Good Will Hunting. Hunting. Sí. ¿Quién ¿Quién la vio por primera vez? Yo la vi por primera vez, pero no la vi hace como un mes más o menos. Ah, Porque ya la la encontré había en visto. Netflix. Ya, Sí, ok. la vi por primera vez y me gustó mucho. ¿Sí? Ah, no se esperaban ¿Sí? eso, sí. Yo Sí. debo admitir que no, lo tengo en mis notas como no tengo mucho malo que decir acerca de ella. Veamos qué dice el Iñaki. Buena. No, yo no tengo mucho malo que decir de ella tampoco. Yo sí tengo algunos reparos, pero prefiero que hablemos de las cualidades bacanas de la película primero. O Sí. hablemos, porque es muy interesante cómo se gestó la película, cómo se llevó a cabo, por qué es Matt Yo tengo Damon y Ben tengo Affleck. muchas dudas. Tengo muchas dudas de cómo esta película existió, porque estamos hablando de que son dos personas muy desconocidas que hacen un Sí. guión, después del cual no vuelven a escribir nada, sospechoso igual. Y el protagónico lo tiene un actor desconocido, pero es una película que está dirigida por un director consolidado, ¿cachai? Como que siento que son cosas que no podrían pasar hoy en día, ¿no? Sí, pero tiene Sí, mucha fue- historia. Tiene mucho. Eso fue como. No fue un camino que ellos tenían pensado, de alguna forma. Como que las cosas se fueron dando de maneras circunstanciales, de maneras extrañas. De hecho, el productor llegó a ser Harvey Weinstein con Miramax, siendo que es un guión que tenía comprado Castle Rock, otro estudio, que era el estudio Sí. de Rob Reiner, si no me equivoco, Sí. quien fue además quien lo ayudó con el guión. Pero Sí. esto entonces es como la historia de dos personas X que escriben un guión y el guión está bueno, entonces se lo compra un estudio. Exacto. Sí, Y le aguanta- exactamente. Es le el aguanta- sueño hollywoodense No, y más encima independiente. le van Con aguantando tu mejor amigo. le van aguantando las paradas que tenían los hueones, o sea, como esas ciertas exigencias, pero como ellos no tenían mucho poder, ¿cachai? Se fueron dando cosas. Como por ejemplo, de que el guión, la historia más famosa del guión es la cosa de la página 60. El asunto de que metieron una escena homosexual de sexo y no tenía nada que ver con la película, ¿cachai? No tenía nada que ver con la historia. Y metieron esa escena ahí precisamente porque los buenos que los pateaban generalmente no llegaban hasta la página 60 del guión. Entonces fue Harvey Weinstein el que les dijo, weón, sabéis que me gusta el guión que hicieron, pero tengo un solo pero, que esta escena, y le explicó la escena y todo, y los buenos ahí accedieron a realizar la película con Miramax, porque realmente el weón leyó el guión. Casi todos los estudios, ellos no... Pero sé que ellos estaban como en una posición de poder, como que ellos podían elegir finalmente qué estudio hollywoodense me paga mi película en la que yo voy a actuar. Esa era la posición de Matt Damon a los 23 años. Yo creo que sí, No. Sí. supongo. No sé, no Sí, hablaba fue más o menos así. Pero es un detalle curioso que como que haya sido Harvey Weinstein, el productor sensible, que leyó el guión y dijo, esta escena de sexo no tiene nada que estar haciendo en esta película acerca de sentimientos. ¿Cómo es posible esto? No, sí, lo que le molestó era que, o sea, lo que lo sacó era Fuera que sexo, era un sexo homosexual. homosexual, ¿cachai? Sí, esa es la cuestión, entonces como que dijo como que nada que ver con la historia y todo, ¿cachai? Como que si fuera sexo lésbico, quizás. Y bueno, y fue Kevin Smith también el que se movió por ello. Kevin Eso Smith me da ya estaba mucha- metido eso en me la da- industria, y de hecho Kevin Smith aparece como productor de la película. Sí, eso me da Entonces- mucha risa, como que Kevin Smith fue a decirle a Harvey Weinstein, oye, este guión está súper bueno. Claro, y bueno, el primero... también estuvo a punto de dirigirla. Hubiera sido una película muy Sí. distinta. Bueno, ese es el otro punto, el de los directores, que esta película la iba a dirigir Mel Gibson, después de Braveheart. Tuvo hasta conversaciones, reuniones y todo, ¿cachai? Pero al final, weón, desestimaron que... O sea, Mel Gibson dio un paso al costado, ¿cachai? Sobre todo por la cuestión del protagónico. Eso echó para afuera a muchos directores, incluido Michael Mann. Michael Mann fue el que más cerca estuvo de dirigir esta película, pero no quería más Damon de protagonista porque era desconocido, pues. Entonces trataron de convencerlos porque como que los productores se pusieron en la parada de que estos hueones, el proyecto es de ellos, ¿cachai? Independiente de que nosotros somos los que producimos, nosotros ponemos la plata, pero el proyecto es de ellos. Y como que le aguantaron esa.
Entonces Michael Mann quería hacer 2 cambios que eran como demasiado drásticos en la película. Uno, que Matt Damon no fuera el protagonista, que fuera de verdad otro un protagónico, Leonardo DiCaprio. un actor. Leonardo DiCaprio y Brad Pitt eran la pareja que querían en un principio, de hecho. Y la otra cosa era que quería que fueran, la pandilla esta de amigos, fueran ladrones de auto. Esa weá me dio mucha risa porque es como, weón, esto está Michael Mann, ¿cachai? Y querían que fueran ladrones de autos, ¿cachai? Y al final no llegaron a ni un buen término y finalmente terminaron contratando a Gus Van Sant para que los dirigiera. Y ahí quedaron felices. Y creo que fue bastante democrático ciertas cosas que sacaron y que incluyeron en el guión. Entonces parece que por eso trabajaron también con Gus Van Sant. Pero sí, Igual es fueron, una película... dale. que fueron puras circunstancias muy afortunadas, como que las estrellas se alinearon para que estos dos weones pudieran hacer la película que querían hacer con el director que querían. Sí, yo también. Igual es una película muy poco de Gus Van Sant, según yo. Siento que igual es una película como súper clásica, súper estudio, ¿cachai? Gus Van Sant había hecho cosas mucho más loquillas y las hizo después también. Yo Como creo que no lo veo- yo creo no que lo veo después tuvo más producciones así, Gus Van Sant. Igual, era como bastante, no bastante, pero era medianamente convencional la primera etapa de su cine, bueno. No estoy tan seguro, pero bueno. ¿Qué les pareció pues, la película? A mí me gusta, a mí siempre me ha gustado harto, la he visto varias veces y como que siempre me cuesta, como que, claro, como que siento que hay algunas cosas que como que han envejecido no tan bien, como particularmente el personaje femenino, la chiquilla, ¿cómo se llamaba? No sé cómo se llamaba, porque como que su personaje... Sí. Skylar se llama. Skylar, que como que no hace mucho y es como, podría haber sido un poquitito mejor si hubiera tenido más personalidad y hubiera tenido una función un poco más interesante que simplemente ser la niña que Matt Damon pololea y eso, pero fuera de eso como que encuentro que tiene es tan ridículamente redondita, Sí. es ridículo, es palpico, siempre me sorprende como que es una historia muy clara, con personajes muy empatizables, con conflictos claros, que tienen una resolución súper satisfactoria. Uh-huh. y que tampoco es como, si bien podría ser algo predecible, nunca es como, por supuesto, como que desde el principio de la película decís como, la película va a terminar de esta manera, sino que como que, todo fluye muy orgánicamente. Sí. Y cuando llega al final, si bien no es increíblemente sorprendente, es como, bien, quería que la película terminara de esta manera, sí. Esta es la película que quería ver, y es muy como feel good, como que tiene buenos sentimientos. La película como que no le sobra nada, ni tampoco echáis de menos nada tampoco, salvo... No sé, quizás como ese desarrollo de ese personaje femenino, ¿cachai? Dentro de la historia, que es el único personaje femenino, finalmente, que claro, al final termina siendo como comparsa nomás, ¿cachai? Y no tiene demasiado desarrollo, salvo poner como problemática entre medio nomás. Pero claro, siento que a la película no le sobra nada, no hay un momento en donde uno diga, oye, que la tela está aparte, weón, o todo eso, ¿cachai? Onda... Creo que está todo bien, creo que los diálogos son muy precisos también. No hay una sobreprofundidad en la película que uno pueda llegar a decir así como, la gente no habla así, ni habla de estas cosas, pero tampoco hay una liviandad en los diálogos. O sea, siempre está como lo importante, siempre se establece el objetivo principal, que es qué weá vaya a hacer con tu vida, y no solamente por el personaje principal. Por consecuencia se transmite hacia todos los personajes, incluido el personaje Robin Williams, incluido el del profesor incluso. Sí, es interesante también que algo que Iñaki no comentó en la sinopsis, es que como que el terapeuta y el matemático eran compañeros de la U y como que dejaron de ser amigos como por diferencias de visiones de mundo. Entonces, a través de Will, como que ambos enfrentan sus visiones de mundo y como que ambos tratan de tirar a Will para diferentes partes, como que el matemático quiere que este one sea el máximo matemático del mundo, y el otro simplemente quiere que el loco sea feliz porque que siga su camino sin importar si es un genio o no, sino que él esté bien. Entonces, es interesante. Sí, yo creo que la película tiene como grandes enseñanzas de vida.
atemporales y eternas. Como que todos los personajes siento que son... O sea, creo que la película es muy inocente de alguna forma, en un buen sentido, porque siento que es como que es una película que se permite descubrir cosas y se maravilla con esas cosas que descubre y todos los personajes aprenden algo y todos llegan a un final que es una resolución que es la que tú querías que tuvieran porque los quieres. Pero encuentro que de toda la sabiduría que se imparte, la mejor de todas la tiene Ben Affleck al final. ¿No les pasa? Como cuál ¿Qué momento? cuando... Cuando en un minuto Good Will Hunting... Spoiler. Ya, Good Will Hunting Will Hunting. se da... Good No, Will Hunting- es el buen Will Hunting, es Good Will Hunting. Sí, cuando el Good Will Hunting se va como a ser obrero y a desechar sus talentos, Ah, ya. y ahí dicen como tú tienes algo que nadie más de nosotros tiene, como que tenés que hacer algo con él. O sea, no sé, siento que hay... Es que en resumen, como que le dice, ¿cómo podís ser tan inteligente y tan hueón para usar Sí. esa inteligencia? Pero en el fondo creo que lo que tiene que es bonito es que hay sabiduría en todos los personajes. Sí, sí. Incluso en la mina, que es un poco nadie, pero igual creo que también tiene un punto, no sé. Y Sí, todos se están como sanando y se están enfrentando a sus cosas. Entonces creo que Sí. es una película como extremadamente, quizás cursi de alguna forma, buena, ¿cachai? Pero sí, buen pero es cursi, un buen claro. cursi, es un buen cursi. Siento que Emotiva, muy emotiva. siento que incluso hasta el día de hoy en las películas como que no se habla acerca de como, oh, igual si tenéis problemas quizás deberías considerar ir a terapia y no tragarte todos tus sentimientos, sobre todo como con personajes masculinos. Como que esta película es muy como, habla de tus sentimientos y enfréntalos para empezar a sanarlos, por favor, porque esto de estar tragándote las weas y ser como un macho rudo que no habla acerca de sus sentimientos, como que no le va a hacer bien a nadie, ni a ti, ni a la gente que te rodea. Y eso es como una muy buena enseñanza para tener, para todo el mundo. Si tenéis problemas, convérsalos con la gente que querís, que te quiere y buena onda. Y seamos felices y querámonos, ¿o no? Sí. Y podéis ser quien queráis ser, no, o sea, no tenéis que ser como... No tenéis que desarrollar todo tu potencial al máximo, no tenéis que deberle nada a nadie, o sea, como que uno es responsable de sí mismo y de su felicidad, entonces como que también siento que te tira para ese lado, como para el lado de que Good Will Hunting no tiene que aceptar el trabajo de matemático de oficina para ser feliz, pero tampoco tiene que seguir siendo obrero de la Concruz, tiene que escuchar lo que él quiere y seguir eso, po. Y Claro. encuentro que eso como que de alguna forma no puede no ser un poco cursi, pero cuando te lo explican así de bien y te lo cuentan así, como que da lo mismo. A mí me gusta mucho ese contraste que existe entre estos dos como mentores o tutores de alguna forma, que es el matemático, que es como representa como toda la racionalidad, y que está este otro lado que es Robin Williams, que representa como todo lo que tiene, es como representar cerebro y corazón. Entonces, eso es lo que siento, que eso es lo que me trata como de transmitir la película, que finalmente en la vida se busca el equilibrio de ambas cosas, ¿cachai? No te podés ir al chancho por un lado, ni tampoco te podés ir al chancho por el otro, ¿cachai? No podéis reventar ninguna de las dos opciones. Finalmente, como que lo que le enseñan a él, que finalmente la vida es equilibrio entre esas dos cosas, y que a veces te vayas a sentir mal por una y vaya a tener que tratar de reencauzarte de nuevo, y de eso se trata finalmente el recorrido, como el camino de la vida, ¿cachai? Eso es súper, yo lo encontré súper bonito, weón, lo encontré bonito. Sí. Pese a que puede ser cliché, puede sonar, quizás mis palabras suenan muy como lo yo, suena a lugar común a cagar, ¿cachai? Pero eso encuentro que es súper difícil de transmitir finalmente, ¿cachai? Y que lo hagan en una película, ¿cachai? Y que además te llegue, y además tú quedes pensando en esa weá después, ¿cachai? Encuentro que es súper valioso, weón. Es súper valioso. Yo hace mucho no veía esta película. La debo haber visto por ahí por el 2000 y algo. Y probablemente me la repetí en el camino alguna vez. Pero como tarea para este podcast, como que le puse mucha más atención y me perdí totalmente. No estuve todo el rato analizando la película ni nada, sino que me metí y como que partí en el viaje con los personajes, y puta, fue bacán, porque no todas las películas te generan eso, ¿cachai? No todas las películas te dan la posibilidad de poder meterte así, ¿cachai? Y de caminar con ella. Así que, no sé, yo por lo menos encuentro que una película maravillosa, weón, de verdad. Sí, es súper linda. Y bueno, también siento que ha tenido como que ha tenido cierto impacto también como en la cultura. Como que me sorprendió mucho que mi mamá no la había visto. Como que a esta altura es súper famosa. Estábamos viendo Friends
y hay una escena, hay un capítulo en que Joey tiene que escribir sus amigos le dicen como, escríbete tú una película para que tú actúes como los cabros de Good Will Hunting. Y yo como, esos cabros de Good Will Hunting, onda, claro, Friends onda, a principios de los 2000, entonces como que Ben Affleck y Matt Damon todavía no explotaban, pero ahora, claro, son como, onda, son tan famosos que, no sé, pues, los dos están funados. Entonces, sí, por supuesto, sí. También. Pensé Sí. que Ben Affleck era el funado nomás. O sea, Matt Damon no tan funado, pero como que a lo que voy con esto no tenía que ver con que tuviera funado o no, es que como que esta película como que igual levantó las carreras de estos dos buenos que han producido creativas de películas y actuado en películas, dirigido películas, entonces es como importante y es una buena película para ver y entender también como las carreras de estos buenos. Con respecto a lo que decía Liñaki, de que le parecía como sospechoso que escribieran una weá súper buena, ganaran el Oscar, ¿cachai? Ganaran un montón de premios y después nunca más escribieron ni un guión más. Yo creo que simplemente los locos se decantaron por la actuación porque finalmente le ofrecían... Hay más plata finalmente, ¿cachai? Más plata fácil. Yo creo que la pega de un escritor o sea, bueno, un escritor de guión en cualquier lado, pero un escritor en Hollywood igual debe ser penca, ¿cachai? Salvo que sea un weón puta súper reconocido, ¿cachai? Que lo que escribáis te lo compren, weón, ¿cachai? Y te lo compren caro, además. O que tengáis la opción de ser productor, además, no sé. Sí, y aparte que los dos también han tenido harta carrera de productores y claro, Ben Affleck también dirigió algo y le fue súper bien con eso. No sé qué también le fue con Gone Baby Gone, ¿se llama? Gone The Town. The Town. The Town. Que son todas buenas películas. Son buenas películas. Sí, y Matt Damon es un buen actor, entonces... Sí, y también coescribió el guión de Gary con Gus Van Sant, de hecho. Igual también pienso que quizás esta historia, tú no tenés dos de esta historia, ¿cachai? Tenés una, ¿no? Claro, como que le pegué así tan bacán el palo al gato. Sí, pues, especialmente que creo que es una historia que también de alguna forma hablaba sobre ser joven. Sí. O sea, yo creo que su vida cambió tanto después de esto que ya no podían escribirte una weá así de honesta de alguna forma, me imagino. ¿Cachai? Sí, puede ser. Yo creo que por ahí también va. Aparte que es una historia que Matt Damon la hizo mucho antes, ¿cachai? Por lo menos lo seminal de la historia, ¿cachai? Que fue un trabajo para la universidad que tenía Matt Damon. Entonces después de eso empezaron con Ben Affleck, empezó a desarrollar el guión, ¿cachai? Y el guión tenía muchas cosas diferentes. Si igual metió mano Rob Reiner y todo, pero ellos, y de hecho siempre hay una sospecha en el aire de que hay mucha gente que no cree que estos weones escribieron este guión. Y los mismos weones que lo asesoraron con el guión y todo, les dijeron, weón, este guión es de ellos, lo escribieron ellos. Como que tienen que salir a aclarar ese tipo de cosas, pues, weón. Ahora, claro, Rob Reiner es un weón súper capo, weón, en ese sentido, así que probablemente le ayudó demasiado bien. A mí hay cosas que no sé, me patearon un poquito esta vez, pero mínimamente. Me pasó con la música, weón, esta vez, con la música incidental. Era como demasiado Titanic para mí, y es una música de Danny Elfman. Es Danny Elfman. Está compuesta por él. Siento que en la película funciona mejor el soundtrack que la OST. Que el soundtrack está lleno sobre todo de Elliott Smith y le da como toda la onda. Elliott Smith, siempre que lo escucho me dan ganas de llorar. Es que es terrible Elliott Smith. Palpico. Sí, y que esté en una película y que tenga como 4 temas a lo largo de la película y como que casi completo al Oscar. Al Oscar, ¿cachai? ¡Toca el Oscar! Entonces, puta, le da otra onda, ¿cachai? Yo creo que si se hubiesen basado solamente en OST, ¿cachai? Hubiese quedado una película mucho menos atractiva en ese sentido. Sí, así que... la música de Elliott Smith. Eso también fue gracias a Gus Van Sant, porque como que eran como amigos en Portland y le dijo como, oye, Juan, no tenía una canción para postular a ganar un Oscar, y Elliott Smith le dijo, tengo esta, y ya, pues. Y así fue. Sí, así tal cual. Igual bueno. Yo creo que eso es como producto de la época nomás. Yo creo que la película tiene unas cosas medias pasadas de moda como la chulería del final y como la épica de la música, pero yo creo que se atribuye a que es del 97 y que ya las cosas cambiaron y ese gusto claro. Entonces como que ya está bien, el pelo de Matt Damon es feo, filo, ya.
El de quién no en esta cuarentena también. Ay, sí, weón. Los choco. Recomendada para que los hombres se vuelvan más sensibles y Sí. todos lloren. Sí, yo la encontré súper buena. Y está en Amazon Prime y en Netflix. Al menos las dos plataformas que nosotros manejamos por estos lados. Está muy, muy buena. Ahí coméntenos qué les parece. Oye, entonces pasamos ahora a... Slow West de John McClane del 2015. Sí, su única película. A la fecha. Sí, John McClane es un músico. Tenía bandas Sí, y... Bueno, un músico, es pintor, es como un weón con muchos talentos. un hombre renacentista, John McClane. Claro. Y hizo 2 cortos con... No sé cómo lo hizo, que convenció a Michael Fassbender de hacer esos cortos. Ganó unos premios con uno de ellos. Y ahí ya como que le tiraron las lucas y pudo hacer su debut con esta película Slow West, que es un western. Muy moderno y muy Ujú. atípico, diría yo, en ciertos aspectos. ¿Quién la vio por primera vez? Yo también. ¿También? Yo no sabía la existencia de esta película. Esta es mi segunda vez. La vi en 2015 o 2016, no recuerdo bien. Yo me acuerdo que en esa época era como de las películas que uno nunca alcanza, es como que te quedaron 10 películas del año por ver, una de esas era Slow West. Como que había críticas buenas, pero ninguna como que tan buena y no te interesaba tanto, entonces como que quedó justo afuera de las películas, como ya llegó febrero, marzo, y dijiste, se cierra. Claro, Pero tengo que empezar a ver weas de ahora. Sí. Sí, Todos los años pasa con alguna, ese año pasó con Slow West. sí. Oye, contemos de qué se trata. Ya, el Iñaki se va a descartar, obvio. Sí. ¿Simón? Ya yo voy. Dale. Tengo mi torpedo aquí. Muy bien. Slow West trata sobre Jay, que es un joven adolescente escocés que a mediados de los 1860, Por ahí. sí, se pega un viaje por Estados Unidos hacia el oeste, buscando a su amada, que se vio obligada a escapar de Escocia por circunstancias desafortunadas. Y en esta búsqueda se encuentra con Silas, que es un cazarrecompensas de origen irlandés, que le ofrece por plata ayudarlo a encontrar a su amada. Sin embargo, lo que Jay no sabe es que hay una recompensa por capturar viva o muerta a su amada. Y a su padre. Y a su padre. Y Silas decide ayudar a Jay a encontrar a la chiquilla, pero con la intención de capturarla o matarla para agarrar el botín de $2,000, que no es poco. Mucha plata. Así que, y bueno, también, como es tanta plata, hay otros cazarrecompensas que también la están buscando, y ahí todo se empieza a construir para llegar a un final muy lleno de acción, tiroteo y bang, bang. Así que Incluido es un western. Incluido el weón pesado de Ben Mendelsohn. Puta que me gusta ese actor a mí, weón. Es mi favorito de la vida, Sí, tiene la weón. mejor cara ese weón. Siempre que aparece es el mejor de lo que sea en lo que está. Sí, la cagó, weón. Gran actor. Oye, pregunta, yo no me quedó muy claro algo. ¿El Fassbender decide en el camino raptar, o sea, en qué momento decide que va a usar al pendejo? Al principio, al tiro. Sí, es como pero lo vemos pasar, ¿o no? Sí, Ah, pasa. Es como la tercera escena que tienen juntos. De hecho. Sí, yo pensé que él en secreto lo había pensado desde siempre. No, vemos el momento en que vemos su proceso Ya. mental. Ya, Sí. entiendo. No ¿Qué les cambia pareció? nada mi percepción. A mí me gustó, o sea, porque fue sorprendente para mí, porque por el nombre asumía que iba a ser como un western, pero distinto, pero no sabía de qué manera, y me gustó. Encontré que hubo una forma interesante de ver el género del western. Sentí que había en el tono, y como en general, como que se siente como una película muy como indie, buena onda, como... Es difícil de explicar, pero como el tipo de personajes, cómo se relacionan los personajes y cómo nos muestran estas relaciones, como que siento que es muy como de cine indie, gringo, hasta como medio, no, Baumbach incluso, como como esos, los diálogos que tienen, o ni siquiera necesariamente los diálogos, sino como la sensación general que me produjo la película, como estos dos cabros como
como que no se conocen mucho, pero empiezan a conocerse y empiezan como cada vez a agarrarse más respeto. Tiene como esa típica característica indie de como de economía del lenguaje, que en realidad es porque tenéis poca plata para hacer la película, no tenéis nada para rellenar, entonces tenéis que irte a lo importante. Y solamente lo importante es lo que vais mostrando y lo que vais hablando y expresando, tanto en acciones como en palabras. Eso me pasó a mí, encontré que no habían otras cosas como para uno, cuando uno empieza como ya a sobreanalizar, sí, están hablando de esto, no, nada, era como súper concreta, esto era solamente para avanzar, ¿cachai? Eso me pasó. Y también siento que también son muy como indie sus decisiones estéticas, como el color y como el tipo de plano, y como sobre todo al final, cuando en el momento climático, hay una secuencia, hay unas cosas que pasan que siento que son muy como surreales y medio fantásticas y como caricaturescas, que encontré muy interesante. Y eso siento que con casi todos los tiroteos y como que toda la representación de la violencia, como que siempre se siente muy fantástico, como que en algún sentido sentí que era como una especie como un cuento lo que estaba viendo, como casi un cuento de hadas, como el tono de violencia y el tono narrativo en general. Entonces fue muy, muy sorprendente, fue muy refrescante, diría yo. Y el montaje de toda esa secuencia final es muy extraño, weón. Tiene unos cortes muy raros. Y es muy poco. Pero es bacán, así claro. Pero es bacán, sentís que es como enredado, pero en realidad no lo es. Como que no tiene respiro. Lo mismo como que hablaba de la economía del lenguaje, pero llevado como al montaje de imágenes, ¿cachai? De la acción, de la acción pura y dura, me refiero, ¿cachai? Está como, ya, ok, te vamos a mostrar lo que nos importa nomás, porque no tenemos tiempo para más. Pese a que una película que dura, ¿cuánto? ¿1 hora 20? Es muy cortita. Es cortita, sí, es súper corta. Y encuentro que ese montaje, al principio como que me choca, pero después como que es como... me asusta, pero me gusta, ¿cachai? Sí, es chistoso. Me pasa lo mismo, me pasó con esta película algo similar a lo que me pasó con Raw. ¿Ya? Que como que siento que se nota mucho que es como la primera vez que esta persona está haciendo una película, entonces está como haciendo lo que quiere nomás. Claro. Como que tiroteo, y que salgan las personas de debajo del trigo y como que desaparezcan debajo del trigo y que sea como un dibujo animado. Dale, y que... no sé qué otra cosa. Ese encuadre es muy, no sé, Jean-Pierre Junet, una wea así, ¿cachai? Ese encuadre del trigo, donde salen como 6 weones. Sí, todos debajo del trigo y el Ben Mendelsohn diciendo, maten a esa casa, claro. Con su ropa grande, lo encontré muy chistoso. Y esa pelea también es muy poco como clara, como que nunca sabéis realmente cuántas personas hay peleando y cuántos quedan en determinado momento. Y también es como momentos muy tontos también dentro de la pelea, como sin entrar en spoilers, pasa algo que uno no se espera y es tratado con muy poca, como... muy poca de forma muy poca ceremoniosa pasa algo importante. Y pasa nomás y filo, y sigue pasando, y pam, y es chistosa. Y es una metáfora que es linda, pero súper gruesa, weón. Además, no sé si estamos hablando de lo mismo. Del disparo que tira la muchacha. Sí. Es una metáfora gruesísima. Uno dice, ok, esto es como una canción de Arjona, pero está como bien tocada, ¿cachai? Sí. Es que igual es como autoconsciente, siento, como que está consciente de como, hice eso, y eso es lo que estábamos hablando en la película, supongo. Tiene un humor muy coeniano por momentos, weón, encontré esta vez. Al principio, la primera vez que la vi, como que no caché bien esa... Como me metí en la película nomás, ¿cachai? Pero ahora como que dije, weón, esta weá es muy coen, así. Y también algo de Tarantino, con onda, cuando están curados y el Jay como que se encuentra sin querer con un campamento equivocado y se queda ahí sentado escuchando a la gente conversar. Puta, qué gran escena, man. Cuando el viejo cuenta una historia y hay como flashbacks. Es la raja. Creo que esa fue la escena que más me gustó, porque encontré como que encontré que no tenías, que había alguna ni sentido que estuviera ahí, pero me gustó como que la encontré muy original. Que es bacán. ¿Cachai? Como que no tenía razón de ser. La encontré como... Weón, cuando uno salió a mochilear o algo, ¿a quién no le ha pasado esa weón? pero encuentro que como que en las reglas de la película esa escena, pasaban cosas raras igual en la película. Como que si sacáis esa escena, la película no cambia nada. Claro.
crece gracias a ella. Y sí, por eso Sí. siento que es como muy de director primerizo, de como, por qué pusiste esa escena? Porque Porque quise, puedo, no sé, da porque lo mismo, quiero. pues, weón. Sí, Y bueno, tú, a el mí me Iñaki no ha cargó, hablado mucho. me cargó esta película, la encontré muy mala en muchos aspectos distintos. Eh, encuentro que el protagonista es un latero, que no tiene personalidad, tiene una cara extraña. Encuentro que Fassbender es como un estereotipo. Me pareció súper genérico todo lo que vi. Encuentro que los planos estaban como compuestos raros, como que no aprovechaba las situaciones dramáticas que tenía para hacerlas más interesantes. Encuentro que pasan cosas potentes, pero no se sienten así. La encontré fea, onda fea visualmente, como la encontré, bueno, lo mejor era que durara 80 minutos, pero encuentro que son 80 minutos que no voy a recuperar jamás. Perdón, perdón. ¿Sabes que en Pensé verdad que estaba ahí weyando, weón. Pensé que no, estaba bueno, no digo en hablando de serio, que. no, Ay, en verdad, sé que lo que más me molesta de la película es que no la encontré tan mala, la encontré como muy mediocre en muchos aspectos, entonces como que es peor, ¿cachai? Como que por último, si eres mala, como que tengo donde colgarme. Siento que el humor no es intencional, siento que es mal gusto, ¿cachai? Siento que esa cosa de la que hablaron al final no era como un guiño, yo creo que nada señala que el weón estaba consciente de lo que estaba haciendo. Entonces encuentro como que es cuestionable en caleta de aspectos, como que no funciona, y como que hay unos flashbacks y no sé, como que en verdad sentí que era como que una pérdida de tiempo. En verdad no sé para qué existe esta película, no sé qué está diciendo. Como para qué, si yo siento que la vamos a olvidar muy pronto. En verdad no puedo rescatar nada, no tengo nada que decir, así, nada weón, bueno. créeme, Estaba viendo críticas, ¡Wow! créeme estaba que viendo... todavía estoy esperando que digáis, no, si estoy weyando, No, weón. sí, Y lo dejaste tirarle todas estas flores sin decir nada. que estaba interesado en Ahora, cachar, ahora, pues. ahora todos los escuchas van a pensar que somos unos No, imbéciles. no, pues, No, mostramos todas nuestras cartas, Está weón. bien, pues Juan está sale, bien. pa, Pero si yo no tengo razón, yo no tengo razón full acá, de si haces. todos tenemos razón. Yo, Es yo, que esta, dale, que yo puedo entender, porque es como que todo lo que estás diciendo es verdad, pero yo lo claro. encontré encantador. Como Sí, que pues, yo tuviera no, esta decisión estética como con esos colores tan brillantes y esos planos sí, raros, como que dije, fea la dale, wea, sé que apaño. fea la wea. No, y me pasa que estaba viendo críticas y en verdad no hay casi ninguna crítica negativa de esta película, weón. Y a mí ¿En yo la serio? encontré así súper aburrida, weón. Súper aburrida y como todo muy aleatorio. Pero no era la propuesta, por eso esa escena que es súper rara, esa escena donde se va como a la fogata vecina, que esa escena yo la encontré deliberadamente aleatoria, la encontré buena, porque el resto me parece que es como que se diluye, la encuentro como básica también, weón, como Fassbender viendo el papel que dice $2,000 y lo guarda y piensa, ¿cachai? La encontré como muy primera versión, ¿cachai? Y le dejaron grabarla y no sé, weón, no sé, no entiendo, no Ah, entiendo esta película. es que yo sí sentí que todas esas weas que son como básicas y ridículas, y porque, o sea, sabemos de qué se trata la película, es una historia, pero básica a Sí, cagar. súper Pero yo simple. encontré que tenía cierto encanto que fuera como así de básico y que por eso sentí que era como una especie de cuento, Sí, es que como era que es como muy un consciente cuento. de esto es un western y como que sentí que hasta era una especie de como declaración de como western, ¿Homenaje? esto es solo, Mm. ni siquiera homenaje, como homenaje slash parodia o slash Ah. autoconsciente respecto como a los códigos típicos de western. Me faltó un poco más de autoconciencia, creo, para sentir que estaba como consciente de Ujú. como que era una talla. No sé, por ejemplo, me pasa al final, que el final, la última escena, que el Fassbender está como colgando una wea. Ay, que wea más chula, weón, la voz en off, que era como. En verdad, yo encuentro que son puras decisiones como de muy mal gusto, así, como de como cuestionable, todo cuestionable, así como la gente que decide que quede viva, cómo mueren, como tengo preguntas, así como que pero al mismo tiempo no me interesa resolverlas, solo quiero olvidarla. Solo quiero olvidar esta película porque siento que no me aportó nada y siento que lo bueno es que la voy a olvidar pasado mañana, así que Bueno, eso eso sí pues, se puede decir, es súper livianita porque yo igual esperaba, como que siento que últimamente se han hecho como nuevos westerns y que han sido bien duros como, ay, no es Unforgiven, es The Proposition. The Proposition que es Sí. como un western, nuevo western, neo western, digamos, o El asesinato de Jesse James por el cobarde de Robert Ford, que son películas sí. súper agotadoras, entonces igual como Mm. cuando vi esta La película misma yo me Open. esperaba algo como tono, así como dark, oscuro y denso y largo y doloroso y bacán. Pero no, era como una película muy liviana y tela, según yo Igual eso encontré. me hace Entonces, eso es sentido. Me hace como sentido. Es que livianito. yo sentí como que estaba intentando ser más bacán de lo que era, pero si
si me lo argumentan, que, o sea, si me dicen que lo que les gustó es eso, igual yo creo que lo puedo ver como una ligereza, ¿o no? Sí, Quizás yo encuentro puede mucha ser ligereza. el choque de la cosa estilística con la historia como básica que tiene, porque una historia básica, es una historia, debemos recorrer punto A, punto B con dos protagonistas que se van a ir conociendo, Sí. que tienen que enfrentar esto. Y quizá eso, el contrapunto con este estilo visual que es, de hecho, ni siquiera es Estados Unidos donde filmaron la película, No, po. en Nueva Zelanda, ¿cachai? Escocia, sí. No, Nueva También. Zelanda. Eran no. No, hay unas los partes, no, géneros las partes de Escocia se filmaron en Escocia. se ¿cachai? llaman, claro, las ¿En tierras serio? altas. Las tierras Sí. altas de Escocia. Oh, y a propósito de las partes de Escocia, tiene una de las escenas una de las mejores escenas friendzone que he visto. Ah, sí. ¿Te acuerdan? Cuando lo mandan a la friendzone al weón, más encima, eso te da otro, a mí me gustan esos flashbacks porque A mí me gustan mucho los sí, los flashbacks. flashbacks están súper bien, encuentro que están súper bien colocados, porque tú tenías un concepto según lo que estos personajes dicen, hablan entre ellos. Mm. Te das cuenta de cómo es la realidad y claro, de alguna forma toman una cierta parte de la realidad, que no están mintiendo finalmente, pero están omitiendo otras weas, ¿cachai? Como que a este weón nunca le correspondieron el amor, ¿cachai? Entonces tú decís, ¿por qué está haciendo esta wea, ¿cachai? Onda, hay que estar muy cagado para hacer eso, ¿cachai? Entonces ahí ya como que tampoco te pones muy en el plan de defender el plan, valga la redundancia, de este cabro de lo que está haciendo. Entonces esas cosas a mí me gustaron mucho, weón. Yo la verdad es que a esta película lo único que le podría como rechazar un poco, ¿cachai? Esas metáforas medias gruesonas que tiene, ese sueño que tiene este cabro donde prácticamente ve el futuro. Claro. Eso Claro, tampoco pero me sin, gustó sin que mucho. nosotros lo sepamos. Leí en Claro. la sinopsis, sí, leí en la sinopsis de Wikipedia que decía que Es un sueño compartido. sí, un sueño compartido. ¿Qué? ¿Ustedes sintieron eso? Yo dije, no, No. el cabrón está No, pues, está pasando ese rollo. Se siente amenazado por la presencia masculina de Michael Fassbender. Como todos lo estaríamos. Y se imagina que la niña que le gusta termina con él. Yo siempre me imagino weón, que la es niña Michael que me gusta Fassbender, weón. se queda con Michael Fassbender. Sobre todo si soy Cody Smith McPhee y tengo esa cara rara. Claro, yo encuentro como que esas cosas que pasaban me hacían poner en duda las otras cosas de la película y yo decía como, no, esta weá como... No sé, igual yo soy la minoría, Slow West probablemente es una gran Ay, película. Yo entiendo mucho cómo te sientes, Iñaki. Siento que a mí también Sí. me pasa mucho que veo una película que a todo el mundo le gusta y digo, sabes que en realidad es bien mala, pero Sí. debo admitir que se siente películas- bien estar del lado de la mayoría en esta ocasión. Hay películas en las que uno entra mal nomás, weón. Y nunca, aunque retomí, volváis a verla, nunca vaya a entrar bien. Porque ya tenía el Y como que preconcepto. no tenía por dónde colgarme tampoco, ¿cachai? Sí, creo que eso igual es como pajero, porque yo entendí lo que iba a sentir con la película en los 15 minutos, yo creo, y después como que solamente no mejoró. Ya. Pero sí, y creo, bueno, para terminar, creo que igual tiene esa cualidad indie de la que hablan, como que se nota que está hecha por poca plata, eso lo entiendo y lo respeto, pero encuentro que hay decisiones como de, esto es muy snob lo que voy a decir, pero de composición, ¿cachai? Que son ¿Ya? súper feas y básicas, y como que siento que... Un ejemplo, un ejemplo. por ejemplo, siento que cuando... tengo dos ejemplos. Por ejemplo, cuando se le ocurre a ellos como secar la ropa entre los dos caballos, siento que eso te lo explican como con 3 planos y el último es muy lindo. Y es como a contraluz con el sol y la weá, ¿cachai? Y digo como, ¿por qué no fue ese el único plano y la película, para economizar, ocupara como un plano bueno en vez de 3 planos? O por ejemplo, cuando el niño está amarrado en un árbol con las cuerdas, todo el rato se vuelve a ese momento, pero se Ajá. vuelve con los mismos planos, que son planos súper como un plano lateral, feo, como que siento que no hay propuesta en cómo encuadra. Y por O ejemplo, coherencia, quizá. como que, es que creo que está como mal, como que creo que no se mojó el poto en cuanto a blocking, ¿cachai? Y por ejemplo, cuando en un momento el niño está amarrado con la cuerda y llega caleta de gente, pasa mucha gente, pero ese momento no está dirigido de ninguna forma, ¿cachai? Como que tú digas como, oh, lo vieron, no lo vieron, qué sintió él en ese momento, está como puesto, y yo Sí, siento que toda la estoy de película acuerdo. está un poco puesto, ¿cachai? Esa confusión del final de la casa, yo siento que no fue intencional, siento que es como que el güey no tiene muy buen ojo, como visualmente, de cómo resolver la escena.
ese es mi comentario snob, que Ay. creo que hay como mal, como que creo que no hay una visión de cómo dirigirlo visualmente. Yo difiero de ustedes con respecto a lo del final de que no se entiende. A mí me quedó muy claro lo de la casa, yo caché cuántos huevones habían y todo. Pero ¿cachaste, por ejemplo, dónde estaba Fassbender? Sí, pues huevón, estaba en la parte lateral, la parte derecha lateral de la casa. Ah, mira. Yo quedé claro con lo de la casa, ¿cachai? Porque hay elementos que ponen en la imagen, ¿cachai? Que sí te orientan. Y caché con cuántos huevones venía este hueón, el malo, ¿cachai? El Mendelssohn. Y caché más o menos, caché cuánto iban. Ya hubo un momento que, claro, me perdí, pero eran ya los dos últimos, ¿cachai? Que Otro plano que encontré muy malo es cuando, porque igual me fijaba en esto caleta, ¿Ya? así. La primera vez que vemos al Ben Mendelsohn, el weón entra como Pedro por su casa, como que es un plano general, como de la naturaleza, y el weón caminando como, hola. Ah, Está muy mal hecho, como si lo ven A en ver. video, fíjense, porque es como que no está, es como una teleserie, así como que el weón llega como saludando, como, hola. A mí me dio risa. A mí me dio A mí risa también. eso. Ahora, claro. Pero es Supongo que intencional. es discutible si es intencional o no, habría que derechamente yo creo que preguntarle. eso. Y a estas alturas de la vida, como que si le decís como, oye, ese momento que es la raja y que me dio mucha risa, fue a propósito, no creo que él diga, no, la verdad es que fue accidental, el niño que tiene razón. Eso, no sé, a mí como que cada vez me convencía más de que el weón no estaba tan claro, o que tenía muy poco tiempo para hacerlo y no se la craneó tanto, no sé. A mí hay un plano que me molesta, que uno de los primeros, que es cuando está este weón que anda, que se supone que es un soldado, pero no sabemos, y que le dice a este cabro así como, todos somos hijos de una puta, o algo así le dice, ¿cachai? Y le va a disparar, y de la nada aparece Silas, y con Sí, la pistola, aparece su Sí. mano. A y mí como no, que todo eso y como fue este weón, yo Dale. decía, este culiado no tiene rabillo del ojo, que no los ve Sí. venir desde hace 100 metros, weón, ¿cachai? Pero- Y el weón ni pero siquiera eso se da lo mismo- cuenta que le ponen una pistola en la cabeza, ¿cachai? Eso a mí me dejó clarito que esta película ah, iba ya, a sí, ser la mueve, cualquier weá y tranqui, Ya, no te preocupes, bueno. no te preocupes por esas weas, pero Ya. Ya, bueno. aparece la mano al toque y más encima es como la primera escena, entonces como que Sí. dije, sí, esto va Sí. a estar así. Entonces Pero yo cuando siento sale que- la yo gente siento- del trigo, como que, ok, estamos en lo Yo mismo. yo la encontré muy amateur en ese sentido, weón. La encontré como que el weón no sabía que estaba haciendo como tan ridículo, entonces como que la encontré como muy de escuela de cine, ¿cachai? Como que aparece entra la pistola en el plano y nadie la vio, pero si lo pensáis 2 segundos, Claro. ¿por qué no subió esa pistola? Así, no sé, weón, yo la encontré muy fea, muy fea y como muy burdamente compuesta, si se quisiese. Pero filo, ya no quiero criticarla más porque me siento muy Bueno. culpable. Honestamente Pero está bien, es una película tan corta que Sí. véanla. Ustedes dicen si están de acuerdo con nosotros o si están de acuerdo con el Iñaki. Ambas visiones son perfectamente válidas, así que... Pero la cosa es que dura 1 hora 20. Sí, Una hora No, 20. no vas a perder tanto tiempo si no te gusta, y si te gusta, está bien, po. yo Bacán. Pasado bien. la recomiendo porque creo que es más probable que todos estén en lo correcto y yo esté equivocado. Así que yo la recomiendo. Ya le tocó hacer de malo al Iñaki. Sí. Yo también la recomiendo. Encuentro que no es una gran película, pero es una película bastante interesante en todos los elementos que definimos anteriormente. Y si le vais a odiar, sí. Solo quiero decir la última cosa. Les aseguro que el tiempo me va a dar la razón, weón. La segunda película de este weón y la tercera, si es que le dejan hacer la tercera después de la segunda que va a hacer, van a ser malas, weón. Se los aseguro. Pero Incluso- puede que no. Yo creo o que sea, no va a hacer yo- más películas. Lleva 5 años sin hacer películas. A mí me gustaría ver que hiciera otra película y me encantaría que fuera buena y me encantaría que fuera mala. Ambos casos serán Claro. igual de interesantes ante mis ojos. Siempre Sí. vamos a ganar. Sí. Ya. Oye, pasamos a las recomendaciones. Que esta vez no son recomendaciones. No traemos recomendaciones. Traemos una película de Netflix que salió hace poco, que es... The Five Bloods de Spike Lee de este año. La última película de Spike Lee. La primera para Ujú. Netflix también. Sí, bueno, nosotros queríamos hablar de esta película porque la verdad es que hicimos un ejercicio con el Simón, que fue verla porque íbamos a sacar texto en la sección de críticas de cine,
que no la hemos tenido muy activa últimamente, y finalmente estuvimos conversando y la conversa dijimos, ¿sabes qué? No escribamos ni una weá y llevemos esto al podcast. Entonces vamos a ocupar nuestro tiempo de las recomendaciones de películas y vamos a hablar de manera muy, muy rápida de esta película, porque nos pareció muy extraña, por decirlo bajo. Sí. Sí, bueno, lo que yo le decía al Simón, que esta película me pareció ver dos películas a la vez. Tiene como dos capas que son demasiado distintas entre ellas. Y de verdad que y bueno, es una película que le están tirando muchas flores. Y no entiendo las flores que le están tirando. Porque de verdad que la capa más gruesa, que es esta cinta de acción o de suspenso, como se quiera llamar, Acción-aventura, diría yo. es medio extraña. Pero, sí. Finalmente es bien como la wea, diría yo. Sí, es bien mala. Hace todo lo que. No, es que es como mamona y medio fome, y de repente se pega unos giros muy raros de la nada. Como que hay un momento. Hay un momento muy específico en que como que la película está avanzando de forma muy tela, diría demasiado tela, como que la película como que de repente hay una escena, secuencias bien largas de como estos hueones como encontrando lo que estaban buscando, que es oro, básicamente están buscando un oro perdido de la guerra de Vietnam, y lo encuentran, y encuentran oro en un hoyo, y después en otro hoyo, y después en otro hoyo, y es muy latero, y es como ya la raja la están pasando bien, y de repente ¡pam! Queda la cagada, y la película se va a la chucha, de la nada, y no es bueno, no es divertido. No, como que No, no. y entre medio están esos discursos raciales. Sí, y entre medio están estos momentos muy ensayísticos, muy típicos de Spike Lee, que son la raja, son muy entretenidos visualmente, están llenos de honestidad y rabia y la raja. Claro. Y después 5 minutos de estos hueones encontrando hoyos y como pareciera que están como improvisando diálogos porque como que nadie dice nada y es como, sí, encontré acá, oh, la raja, oh, acá también hay oro, oh, la raja, oh, ojalá nuestro amigo estuviera aquí para vernos todos juntos como hermanos. Bueno, hace tiempo no me pasaba algo que es un fenómeno muy extraño, encontrar que un actor lo haga demasiado bien y demasiado mal al mismo tiempo. Me pasó con Delroy Lindo, que es un weón que tú lo veí la entrega del weón, y está así pero entregado, es como que de verdad que el weón yo creo que está pensando, con esta weá me gana un Oscar, conche tu madre, ¿cachai? Y lo da todo, weón, lo entrega todo y entrega sus mejores expresiones y todo, pero a la vez se pasa tanto de la línea, ¿cachai? Que sentí que un weón súper exagerado por momentos, porque no podemos decir que lo hace mal siempre, ¿cachai? Es que no es que lo haga mal, es como... Mucho, demasiado. Se pasa demasiado, weón, se pasa a revoluciones, encuentro. Oye, qué raro, yo quería ver esta película porque igual las críticas todas decían de alguna forma como que... Esto siento que la crítica gringa, especialmente por el momento en el que están pasando, como que nadie quería admitir que no les gustó tanto esta película, entonces todos dicen como ambiciosa y si bien un poco desordenada como el mismo creador, y es como, di que no te gusta, di que la weá no se entiende, como, entonces siento que yo pensé que iba a estar mejor, y todos, bueno, Lindo, futuro nominado a los Oscars, ¿cachai? No, es palollo, está demasiado pasado Revolución, o sea, weón, Al Pacino es Daniel Day-Lewis al lado del weón en Revolución, ¿cachai? Una wea así. Y no sé, y tiene como tantas weas que son irrelevantes en la película, de verdad que son demasiado irrelevantes. Incluso esa metáfora final, como de que finalmente los Five Bloods no se mueren, sino que se multiplican. Que está como llevado hacia el final con la cosa del oro y todo eso, ¿cachai? También es como la metáfora de Slow West que hablábamos delante. La weá del disparo también es como lo mismo, es demasiado, es como, no sé, finalmente no hay sutileza, ¿cachai? No hay sutileza en la película, no hay sutileza en sus metáforas, y me pasó una weá que se la comentaba al Simón, que yo decía que un poco lo que me pasa con Delroy Lindo me pasa como con la película, que siento que son dos películas, son dos capas, pareciera que es una película y como que le fueron poniendo weá encima al guión, y después me doy cuenta y efectivamente fue así, pues, el guión era con un jovencitos blancos, iba a ser dirigida por no sé quién,
no me acuerdo quién era el que iba a dirigir, y el productor cachó que Spike Lee, su película favorita era El Tesoro de la Sierra Madre, una de sus películas favoritas. Entonces dijo, este weón lo puede hacer bien porque El Tesoro de la Sierra Madre trata sobre esta road movie por la selva y por los ríos y toda esa weá. Entonces Spike Lee accedió, pero con su colaborador, el guionista, se pusieron a sobreescribir el guión, ¿cachai? En donde dejaron el esqueleto, dejaron muchas de las weas, pero le metieron todas estas cosas pro comunidad afroamericana. Entonces, por eso siento, ahora me hace mucho más sentido que esta weá, el resultado sea así. Súper extraña, bueno, aparte dura 2 horas y media, en donde se siente rígido, ¿cachai? Oh, cómo se sienten esas 2 horas y media. Sí, Puta se sienten mal, weón. Y Sí, cuando recomendé Slow West, mencioné que véanla, porque incluso si no les gusta, es 1 hora 20, no pierden nada de tiempo. No puedo decir lo mismo de The Five Bloods, porque por la mierda, ¿no? ¡Oh! Puta, y aparte, viniendo de Black Klansman, que igual yo la encontré súper buena. Eso mismo, sí. No sé. Y bueno, no la recomiendan entonces, ni siquiera por curiosidad, porque Spike Lee es maestro, ¿no? ¿Nada? No puedo. O sea, ojalá alguien haga como una compilación de todos los momentos ensayísticos con material de archivo, que son la raja, porque esa weá es la raja. Te lo resumo así nomás. Me encantaría algo así. Pero, y que se centrar y eliminar todo el resto, todo lo demás, sería la raja. Y esa weá igual duraría como 1 hora y media, si la película es muy larga. Sí. Yo la recomiendo, yo quiero que la vean primero, porque siento que directores como Spike Lee tienen que tener la oportunidad y hay que ayudarles porque son hueones igual capos, que pueden tener caídas como esta, o quizás no caídas, a lo mejor estamos equivocados con el Simón, y a lo mejor es la mansa película y nosotros no lo logramos, lo mismo que le pasó al Iñaki con Slow West, al revés. Claro. Pero siento que es un ejercicio bueno que el verla. Ahora, claro, también los gringos tienen otra visión y esta guerra tiene otro aspecto para ellos, ¿cachai? Entonces a nosotros tampoco nos llega tanto, pero estamos hablando de ciertas cosas que son de la película misma, que no, a mí tampoco me terminaron de calzar. Y de hecho tiene un homenaje que en realidad termina siendo una mala broma hacia la serie The Wire, con el... Oh, ay. Sí, güey, ¿cómo se llama el actor? El Isaiah Whitlock. ¿Se llama? El que interpreta al senador en The Wire. Ya, acá tiene una mala broma con eso, weón, y es... Yo ahí dije... ¡Qué innecesario! Sí, ¿Para qué? ¿Para qué hacer eso? Yo ahí dije, weón, esta weá no debí... No sé qué imaginarme, weón. No, porque tenéis que haber visto The Wire, y si supiera ahí... Si la hubiese visto... Como... ¿Ah? Con la película que están describiendo, no sé qué imaginarme, igual me da curiosidad, igual la vería. Sí, ojalá la vean. Sí. Yo debo admitir que si no la hubiera estado viendo para hacerle el comentario, no la hubiera parado a la media hora, como que de verdad es agotadora, agota, de verdad cansa emocionalmente. Sí. Ya, pues eso quería no recomendar o recomendar. Sí. Nos saltamos las recomendaciones solamente para hacer ese pequeño análisis de mierda de esta película de mierda. The Five. Oh, wow. No, es una película de mierda. Es que tiene. Sí. Esa es la weá, lo que pasa es que tiene weá. Me da mucha rabia, weón. Esa es la weá. Yo creo que Simón ha dado con la reacción correcta. Es una película que da rabia, ¿verdad? Toda. Y no como por las buenas razones, como esta me llevará a moverme por el movimiento de las vidas negras. Es frustrante, eso es lo que es. Sí. Pero bueno, eso. Hoy ya llegamos al final. Ya, pues. Estamos en el tiempo. Agradecemos a Rock the Food. Les recordamos que estamos grabando de manera remota, así que si de repente no se nos escuchan algunas cosas es porque Zoom o en realidad la internet vale callampa, sobre todo en este país que está pegada con moco. Y agradecemos a Rock the Food, ya lo dije. Y en YouTube no está la música de las películas por una cosa de derechos, así que tenemos ahí una musiquita de Nine Inch Nails por detrás. ¿Nada más que decir? Nada, no, yo estoy. No. Adiós. Yo tengo una cosa que decir. No, nada, en verdad. Ya. Gracias por hacernos pasar del tiempo. Ya, muchachos. Hablamos. Cuídense mucho. Hablamos. Adiós. Chau. Chao.